Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del Festival del Libro en Olavarría. Ella es periodista y abogada argentina. Tiene una extensa trayectoria en medios gráficos, radio y televisión. En 2016 fundó la radio y editorial Futurock junto a Federico Vázquez. Actualmente conduce Segurola Habana y forma parte del programa Duro de Domar. Bienvenida a Olavarría la compañera Julia Mengolini. ¿Estás en vivo? ¿Estamos en vivo? ¡No, Olavarría! ¡Explotado! ¡Mostrá Olavarría, Julia! ¡Ahí está! ¡Explotado Olavarría! Para recibir a esta grande. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Qué linda y cálida bienvenida que me han dado. Muchísimas gracias a la gente que nos invitó. Y digo así a la gente porque insólitamente acá toda esta hermosa Festival del Libro, iba a decir Feria del Libro, pero es un Festival del Libro, está organizado por la provincia de Buenos Aires en Olavarría, que no está gobernada por la misma fuerza. No. Pero acá hay una disputa, ¿no? Claro, y el Festival del Libro se hacía antes en Olavarría, sí. Por eso este es, la feria, entonces este es el festival. Y cierta administración de Cambiemos discontinuó la organización. Exacto. Y sin embargo se llevó adelante. Claro. Así que, y vino muchísima gente. Quiero decir que acá está el candidato de Unión por la Patria. Maxi Bueno está. En un acto de campaña, pero yo quiero dejar muy claro que yo soy una periodista objetiva. No sé por qué se ríen fuerte uno por acá. Bueno, la charla se llama Comunicación, Medios y Nuevas Plataformas. Yo la verdad que cualquiera que venga a tirarles alguna posta respecto de las nuevas plataformas, seguro les está chamullando. Con lo cual ya vengo casi a admitir que el título de la charla no es del todo verdadero. Creo que podría llamarse Comunicación, Medios y Democracia y Sociedad y Estado, que ya parece el nombre de una materia del CBC, o bien una charla con un poquito más de contenido. Bueno, me parece interesante, importante, acá hay un público muy diverso, no son todos estudiantes de comunicación, además veo también que hay gente de todas las edades y seguramente todos viven acá en Olavarría, ¿no? Sí, bien, eso tienen en común, una identidad olavarrense, ¿se dice? Olavarrienses. Olavarrienses, perfecto. Yo la única vez que conocí esta ciudad, hace un ratito periodista se ganaba al público olavarriense diciendo que su primer tarea como periodista había sido venir a cubrir un partido de rugby. Yo tengo que contarles que la única vez que yo vine a Olavarría fue para un recital del Indio. Es decir, era otro lugar. Creo que como que es la República del Indio o la República Ricotera cuando sucede eso, ¿no? Así que yo no conozco Olavarría tal y como es. La conocí hoy cuando llegué a la tarde y bueno, este escenario me parece totalmente ideal como para que en un ratito también conversemos, porque a mí me interesa mucho escuchar lo que ustedes tienen para decir. Medios de comunicación, de eso venimos a hablar. ¿Y por qué? Porque importa. Casi dice una verdad de perogrullo, pero sí importa cómo es el panorama actual de los medios de comunicación para nuestra propia identidad, para la defensa también de nuestras propias subjetividades, ¿no? Y para la conquista de nuestras propias subjetividades, para luego pensar en un país un poco que nos incluya a todos y a todas. Por eso son importantes los medios de comunicación. Esta es una conversación que ahora a veces parece un poco cliché, pero no es tan antigua. Antes solamente en la facultad y en la academia se hablaba de, bueno, cuál era el rol de los medios de comunicación, si los medios de comunicación eran objetivos o no eran objetivos. Era una charla académica que hasta hace no mucho tiempo atrás solamente pertenecía a esos claustros, y ahora es una conversación que desde hace un tiempo empezamos a tener más en la cola de la panadería, con el taxista, o, por ejemplo, acá una charla
en la feria, en el festival, perdón, del libro acá en Olavarría. Y tiene que ver con un velo que se cayó desde hace un tiempo, que se cayó porque alguien lo bajó con un famoso "¿Qué te pasa, Clarín?". Y es el velo de que los medios de comunicación en realidad son neutrales, objetivos y que vienen a contar y relatar lo que está pasando y que todo es verdadero lo que ellos te dicen. Bueno, eso se verificó falso, siempre fue falso, pero hace poco dijimos, esto era falso. Los medios de comunicación tienen intereses políticos, porque sobre todo tienen intereses comerciales, sobre todo son fenomenales negocios. Negocios que además están cada vez más concentrados, que además responden a los intereses de esos negocios cuando no negociados, que no son los intereses de ninguno de los que estamos acá. Son los intereses de las mayorías populares, son los intereses de esos negocios que tienen que ver con la exportación de la soja, con hacer mucho dinero, básicamente para un puñado de privilegiados que son los dueños de esos medios de comunicación. Están cada vez más concentrados, son cada vez menos los dueños, son cada vez más homogéneos en sus discursos, ya todos dicen lo mismo todo el tiempo, están cada vez más fachos además, cada vez más de derecha, están cada vez más mentirosos, porque esta es la era también en la que ellos pueden mentir, decir cualquier cosa y al otro día volver a salir con la cara completamente dura. Están cada vez más mentirosos y además también en el último tiempo se añade el componente de que están cada vez más odiantes. Inoculan odio. Eso forma parte ahora de un nuevo programa político que es el del odio. El odio a las personas diferentes, el odio a los pobres, el odio a los peronistas. Y se va planteando un enemigo, ¿no? que tienen los medios de comunicación. Y también ese enemigo está cada vez más expresado también en las campañas políticas de los partidos que representan a la derecha. Y tienen a los medios de comunicación en función también de esos intereses, ¿no? Bueno, hasta acá el panorama parece perturbador y horrible, pero no todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Desde hace no muchos años que tenemos una serie de medios nuevos en Argentina que tienen algunas características en común, todos esos medios nuevos, sobre todo que surgen en el mismo periodo que durante el macrismo, que surgen desde la misma necesidad, que tiene que ver con un vacío comunicacional que en un momento se dio cuando gana el macrismo. De pronto empezó como a apagarse un poco ese discurso que le venía a contestar a la hegemonía, es el discurso contrahegemónico que por ahí se expresaba un poco de la TV pública, de algunos programas, pero todo eso se cae porque por un lado venía muy subvencionado por el Estado, entonces 68 de un día para otro desapareció, porque la verdad que sin plata de un gobierno no podía subsistir. Se perdió lo que se había construido en la radio pública, otras expresiones también un poco que eran críticas al macrismo empezaron a ser ahogadas además por decisión del propio macrismo, que empezó a decidir, bueno, no le doy más pauta, aplasto estas voces, no quiero que haya ninguna discusión, porque así la derecha es muy autoritaria, no le gusta que le discutan, no le gusta que existamos, no le gusta que existamos. En algún momento nos bombardearon, en otro momento nos desaparecieron, ahora nos quieren callar. Y les gustaría que no existamos, y aparte esto de que nosotros no existamos, digo un nosotros bastante genérico, nosotros, los que estamos acá, ¿no? ¿Se entiende? Que nosotros no existamos ahora también es un programa político y es una propuesta casi de campaña, aunque nosotros con la inflación vamos a hacer esto, ellos vienen prometiendo ajuste, represión, terminar con el kirchnerismo, terminar con el peronismo nunca más. Esas son las propuestas de campaña que también expresan sus medios de comunicación hegemónicos. Les decía, volviendo a esto de los medios nuevos, ¿no? Que tienen estas características comunes, que nacen en el macrismo, que vienen a discutir también, que vienen con una visión crítica de la propuesta que tienen de un país sin mucha discusión,
Y además son medios que son por lo general tienen un método de financiamiento totalmente innovador, que es que se sostienen con sus audiencias o con sus lectores. Y esto es lo que rompe con todo, ¿no? Con la lógica de los medios de comunicación, tal y como yo se las venía contando, medios financiados por grandes conglomerados, ¿no? de los poderes económicos concentrados. Nuestros medios son producto de una voluntad, también una voluntad muy militante de quienes los hicimos y los construimos. Quienes los construimos, sus dueños, estamos ahí. No somos un mexicano que vino, que compró una radio y después no se sabe nunca quién es, o no sé qué, parte de un conglomerado que es parte de un holding. No, somos medios cuyos dueños estamos ahí, que estamos al aire, que tenemos programas, que escribimos, que firmamos, ponemos nuestra cara y nos conocen. Nos pueden ver, saben cómo vivimos. Y vivimos sobre todo para nuestros medios, y amamos a nuestros medios. Entonces los cuidamos y no hacemos de ellos negocios. Pretendemos hacer verdaderos medios de comunicación. Pretendemos que nuestros medios informen. Cuando digo informen no hablo de ese lugar neutral que no existe, no. Pero pretendemos no mentir, pretendemos no zarasear. Nos paramos además de un lugar muy honesto, desde el lugar que tenemos exponemos nuestra visión del mundo, la proponemos también como un medio de comunicación que también se propone representar a sus oyentes, representar las demandas populares de la época, transmitirlas, en todo caso exigirle a la clase política que tome y que haga algo de esas demandas, pero en este tránsito un poco de la expresión es que nos encontramos nosotros, ¿no? Los medios también se llaman así porque están en el medio de algo. Y nosotros creemos que estamos un poco en el medio entre nuestros oyentes y entre nuestros representantes, porque nosotros además somos medios que seguimos creyendo en la política como herramienta de transformación social y que no hay ninguna otra. Entonces, cuando uno asume esa posición, bueno, muy difícil sería que yo me hiciera la objetiva o que tome una distancia respecto del mundo que trata de contar. No hay una distancia. Hay una exigencia permanente, hay una enunciación todo el tiempo. Y en eso hay una conquista. Yo les decía esto, nuestros medios también surgen de una misma voluntad que tiene que ver con un vacío comunicacional que se dio en ese momento del macrismo, porque había una demanda. ¿El vacío por qué se da? Porque había una demanda además. Se empiezan a pagar todos los medios que criticaban, pero había un público, había un montón de gente que no se estaba sintiendo representada por los medios que en ese momento estaban hablando, porque no había una conversación pública. Y entonces cuando nosotros nos planteamos, había un montón de gente del otro lado para escuchar. Que en un punto nos fundimos también en esa voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Porque cuando les propusimos, sean ustedes los que sostienen nuestro medio, ahí estaban. También volvieron a responder. Primero respondieron cuando dijimos, bueno, alguien quiere escucharnos, había un público. Además quisiéramos pedirles una moneda, un poquito, una cuota por mes, porque si no tampoco vamos a poder existir. Y también estuvieron y aparecieron cuando fueron convocados a ser un público más activo. Un público no solamente mero observador que escucha, que lee el diario, sino un público que garantiza la existencia del medio que le gusta y además participa porque se siente parte. Y entonces ahí se van formando los colectivos, ¿no? En nuestro caso, el caso de Futurock en concreto, se formó una verdadera comunidad. Y es también eso un proyecto de país. Que vivamos de manera comunitaria. Que entendamos que lo que importa quien importa en realidad es el otro y la otra, además de uno mismo, por supuesto. Y que si no nos pensamos en colectivo, no vamos a llegar a ningún lado. Y esto es verdaderamente revolucionario en este momento, porque desde el liberalismo siempre la búsqueda es que todos nos sintamos individuos ajenos al otro,
y de esta manera se rompen los lazos sociales. Y cuando se rompen los lazos sociales, entonces esos poderes concentrados pueden hacer de nosotros cualquier cosa. Mientras no se rompan los lazos sociales, mientras siga existiendo una conversación, mientras podamos pensarnos en colectivo, bueno, entonces vamos a tener una potencia para poder discutirle al liberalismo que nos quiere como más sumisos, que nos quiere en el lugar donde ellos nos quieran poner. Y esto me parece que es una característica también muy hermosa que tiene la sociedad argentina en concreto, que yo no sé si todas las sociedades lo tienen, pero que también es muy lindo de subrayar y de reconocer en nuestro pueblo argentino, que es una voluntad transformadora permanente, una cosa de sentirnos parte de un colectivo, una cosa contestataria, una cosa revolucionaria. No llegamos a ser los franceses, pero somos bastante chapelota, ¿no? Como pueblo. Y eso nos hace sentir que nada ni nadie va a poder arrasar con esa creatividad que tiene y esa cosa siempre contestataria que tiene el pueblo argentino. Es importante reconocer esa característica en nosotros para reconstruirla si es que en algún momento sentimos que se está desvaneciendo. Es un momento, la verdad, donde la política, en términos superestructurales, viene desilusionando, viene jodido. La verdad que el peronismo se viene peleando hace 3 años y medio, nos llenaron de internas hasta acá, no se entiende nada. Pero ahí vamos nosotros, ¿no? Poniendo y depositando nuevamente la fe, por lo menos en lo menos malo, o alguno con más mística que otro, pero ahí estamos, ¿no? Organizándonos siempre y creyendo en alguna cosa siempre. No todos los países de nuestra región tienen esa misma voluntad. Por eso no todos los países, por ejemplo, para compararnos con países parecidos a los nuestros, países latinoamericanos, no todos tienen la capacidad de movilización que tiene Argentina. Eso es una potencia que se siente, que no deberíamos descuidar, ¿no? Cuando en Brasil lo meten preso a Lula, se movieron unas poquitas personas. Y nosotros de acá mirábamos azorados. ¿Cómo? ¿No van a tirar todo abajo? ¡Están metiendo preso a Lula! Y en Brasil, que es un país súper interesante, con un montón de cosas mejores que nosotros, no hay medios de comunicación como esos nuevos medios que yo les estaba contando, esos medios contrahegemónicos, esos medios que surgen de los propios comunicadores, que se sostienen con sus audiencias, que tienen un discurso progresista. No hay. Tampoco hay, si ustedes viajan a Chile, casi no hay. Hay algunas poquitas expresiones, que nadie se enoje cuando yo me olvido, pero no hay todo ese ecosistema de medios de comunicación como los tenemos acá, que además ahora y después de la experiencia macrista, sabemos que van a sobrevivir, pase lo que pase en la política, porque ya somos sustentables, porque nuestra potencia es que lo sostienen nuestros públicos, sobre todo. Entonces, habrá pauta, no habrá pauta, nosotros vamos a encontrar la manera de seguir existiendo, y eso es algo importante, que nos hace sentir bastante invencibles. Y me parece que es algo que también podemos trasladar a cualquiera de los ámbitos en donde participamos, ¿no? Porque yo hablo desde nuestros medios y con mucho orgullo, como el ámbito al que yo pertenezco, que siente que es invencible, pero también creo, porque acá hay un público muy diverso, que el sentido de pertenencia a un colectivo lo deben tener todos quienes están acá y de alguna manera participan de algún espacio en el que ustedes se relacionan con otras personas. Y si no es así, bueno, háganlo, vayan, participen. Hay una anécdota muy hermosa que yo la conozco, me la contó Loreto Pianelli, que es el titular de los metrodelegados, que es el sindicato de los subtes. A ustedes no les importan los subtes porque no llegan hasta acá. Pero en la Ciudad de Buenos Aires hay unas poquitas líneas, la verdad, porque la reta no, ahí Macri no hicieron nada. Pero bueno, hay un sindicato muy interesante que es el de los metrodelegados, que además es un sindicato que nació para venir a hacerle un poco el contrapunto al sindicato preexistente, que era un sindicato que ya estaba, lo que se llama
conocido como la burocracia sindical, que ya estaba arreglando demasiado con la patronal. Bueno, le pregunto cómo surgen los metrodelegados. Y el Beto Pianelli me cuenta que ese gremio, que es un gremio muy importante, empieza organizándose para hacerle los regalos a los compañeros. Cumpleaños Gladys, y si cada uno le hacía un regalo de 100 pesos, a Gladys le iban a llenar de chucherías. Entonces un compañero dijo, lo juntamos todo y cada uno pone 100 pesos y le hacemos un buen regalo a Gladys. Con eso arrancó el sindicato, y a mí me parece una anécdota tan hermosa para pensar en la organización popular, porque fue simplemente que alguno pensó que Gladys tuviera un mejor regalo, y eso los organizó. Y eso termina, bueno, corte, voy directo al final, en la creación de un sindicato que hoy disputa no solamente el regalo de Gladys, sino sobre todo los salarios, la desabatización, ahora están en una pelea importante, y además la reducción de la jornada laboral, ¿no? O sea que son discusiones interesantes. ¿Por qué importan nuestros medios y por qué importa que exista una discusión? Porque esto es una parte fundamental de la construcción de la vida democrática. ¿Cómo se hace una democracia? Y bueno, seguro que con alguna discusión, con un debate público. ¿Cómo hago yo para elegir en libertad cuál es la boleta que voy a meter en la urna cuando llegue al cuarto oscuro? Con información, sabiendo qué es lo que piensa cada uno de los candidatos, sabiendo más o menos qué proponen, sin que me chamullen demasiado en los medios de comunicación, sin que me digan algo que no es real de alguno de sus candidatos. Poder escucharlos a todos, poder escuchar sus propuestas, qué sé yo, tener más o menos un panorama. Ahora, si todos los medios de comunicación están concentrados, entonces tener ese panorama se complica, y ahí es donde aparece la famosa batalla cultural y el famoso término gramsciano, que es el de la hegemonía, ¿no? Que es que las élites, las clases dominantes, tienen todo un aparato y un andamiaje cultural para que colonizar nuestras subjetividades, ¿no? Entonces que nosotros seamos personas que en realidad, en vez de defender los propios intereses o los intereses de nuestros semejantes, estamos defendiendo y tocándole cacerolas a los que exportan soja, ¿no? Qué raro eso. Bueno, tiene que ver con esta famosa hegemonía y con los grandes medios de comunicación. Entonces, por eso importan nuestros medios nuevos, porque son los medios que vienen a discutir y que vienen no solamente a plantear cosas novedosas, sino que además nosotros venimos con la loca propuesta de no odiar al que piensa distinto. Y eso es un camino que es más trabajoso. No odiar es un poco más trabajoso. Proponer soluciones reales a los problemas que tiene hoy la Argentina, reales, es más trabajoso. Y hasta es menos taquillero incluso, ¿no? Porque para Viviana Canosa fue muy fácil en plena pandemia agarrar una botellita de una lavandina, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que tomaban en esa época esos locos, tomar así, para plantear que eso por ahí te curaba el COVID. Y esa señora sigue al aire. ¿Cómo se discute con eso? Porque no existe una botellita de una contralavandina que yo me pueda tomar. Eso sería fácil. Esta es la contralavandina. Me la tomo. No. ¿Yo qué tengo que hacer para discutir con la toma de la lavandina? Bueno, me tengo que tomar un trabajo. Por ejemplo, asumir en el momento que la pandemia existía, que había una enfermedad que era contagiosa, que todavía no sabíamos bien cómo se contagiaba, que cuando lo supimos empezamos a plantear, bueno, cómo tenían que ser los mejores métodos para cuidarnos como una sociedad, y las vacunas, entonces ahí salían los antivacunas. Bueno, es más trabajoso ser solidario. Cuando a vos te roban el celular en la calle y un muchacho se lo lleva corriendo, la verdad que es más fácil sentir odio
porque me acaban de echar el celular y decir, estos chorros hay que llevarlos todos presos y que no salgan nunca más. Ese discurso es más fácil. Pensar que en realidad estas cosas pasan por una sociedad desigual y por las inequidades y porque en realidad, bueno, y que entonces la solución tiene que ser la de redistribución de la riqueza, entonces está bien pagar impuestos, todo eso es más trabajoso, es más difícil. Entonces la tenemos un poco más difícil. Digo, los medios que nos proponemos hacer lo que hacemos desde Futurock, pero también la tenemos más difícil en la cena familiar, ustedes, en Navidad, cuando te encontrás con el tío Facho, es trabajoso contestar, es trabajoso defender, hay que defender a los putos, pero qué fiaca que da, ¿no? Con el tío Facho. Uno dice, no, bueno, no te puedo creer. Pero hay que tomarse el rato. Hay que hacerse el rato. Y no enojarse. Porque enojarse también es más fácil, ¿no? Enojarse con el tío Facho. ¡Vos! Gritarle al tío Facho, pegar un portazo y te sentís una heroína cuando salís de tu casa. De la casa del tío, en realidad, si salís de tu casa. Sos una boluda. Gritar más fuerte y sentirse eso, ¿no? Que yo mi alma bella la voy a dejar impoluta, también es más fácil, es más trabajoso tratar de persuadir y convencer al tío Facho. Pero no nos queda otra. No nos queda otra. Porque estamos en un momento donde las derechas están ganando terreno, donde los antiderechos además hicieron de su odio, que por ahí antes era como más individual, el tío Facho como que mascullaba ahí en la vía, ¿no? Pero ahora ya el tío Facho encuentra un representante y ahora ya se organizaron, ahora ya hay un programa de odio, casi una plataforma política que lo que propone es odiar a estos, odiar a ellos, a nosotros, retroceder en las conquistas. Eso ahora es un programa. Y creo que con eso tenemos que tener cuidado. Y que cada uno de quienes estamos acá vamos a tener que no solamente poner un voto en defensa propia, sino que creo que también tomarnos un rato con nuestros compatriotas. O no, que todos los que están acá conocen a alguien que vota Milei. ¿O no? Sí. Y no les pasa que por ahí le dicen, che, pero ¿por qué no votas a Milei? Bueno, me abriste otra discusión. Pero ¿sabes por qué hablo de Milei? Por lo menos hoy hay un panorama, yo no quiero vaticinar demasiado porque después uno se manda cualquiera, ¿no? Hoy hay un panorama donde es posible que haya una segunda vuelta, también conocida como balotaje, con alguno de los que ganen de la interna de Unión por la Patria, puede ser Bullrich o Larreta. Perdón, ¿qué esto? Me confundí, no fue un fallido, se cae el psicólogo, vamos. Entre algunos de los candidatos de Juntos, que se cambian el nombre a cada rato, la verdad que no sé decir. Y algunos de los candidatos de Unión por la Patria, muy posiblemente Massa. Y en esa segunda vuelta va a haber que ir a conquistar los votos que hayan quedado volando, que la mayoría de ellos van a ser votos o en blanco o para Milei. Y algunos para la izquierda, bueno, ya sabemos las otras fuerzas políticas que están ahí con algunos otros puntitos. Por eso yo digo que hay que tomarse el rato de hablar con el que va a votar a Milei. Porque además identifico que el que va a votar a Milei, como te decía hace un ratito, le preguntas por qué, y muchas veces en ese por qué hay porque le gusta el peinado, porque es medio loco, porque dice cosas, bueno, ¿qué cosas? Bueno, creo que ahí hay una clave que puede llegar a salvarnos la vida y el pellejo. Te interrumpa, ¿no crees que se traduce directo, por ejemplo, a Bullrich? No, y yo creo que no tenemos que caer en esa convicción porque
en el caso de estar convencidos que todos los votos de Milei se van a Bullrich, es caer en un error. Por un lado, es primero caer en la derrota. Y segundo, es caer en un error, porque hay mucho votante de Milei que en realidad no necesariamente es un fascista como lo es Milei. Cuando vos arrancás, yo te decía, le preguntás por qué votan a Milei y por ahí te contestan por cualquier cosa. Hay poca gente que te conteste porque estoy a favor de la libre venta de órganos. No, eso No existe. no. La sociedad argentina es mucho menos fascista que esa propuesta. Yo creo que un poco hay de unas nuevas ideas locas. Pero en lo profundo no. En lo profundo la sociedad argentina está a favor de un Estado presente. Un Estado presente no es Milei. Un Estado presente es más educación pública, más salud pública. No, sí, a los argentinos eso nos encanta. Nos encanta defender nuestra educación pública y nuestra salud pública. Hay poca gente que realmente esté convencida de que haya que privatizar la salud y la educación. En todo caso te dicen, está todo mal. Y bueno, porque no está todo re bien, la verdad. Y porque la salud pública y la educación pública podrían estar mucho mejor. Pero eso no es la sociedad argentina. Entonces no nos comamos esa. O no dejemos que gente que en realidad tiene convicciones más en lo profundo, tiene convicciones más solidarias, por una especie de banalidad de época, o justamente por un trabajo también muy puntilloso que hicieron los medios de comunicación, vaya y haga la locura de poner la boleta de Milei, ¿no? O que en la segunda vuelta haga la locura de poner la boleta de Bullrich. Entonces, si los medios de comunicación hicieron ese trabajo con su... Ya no hablemos del tío Facho, porque por ahí siempre fue Facho el tío. Con el tío por ahí no hay que perder el tiempo, pero... sobre todo la juventud, ¿no? Todo el mundo debe conocer acá a una adolescente que ya está en edad de votar y que vota a Milei, porque total no tiene la más puta idea de lo que pasó en este país, de lo que podría llegar a pasar. Y no tiene por qué, la verdad. Pues por ahí tiene 17 años. No está tan enterado. Bueno, hay un trabajo para hacer ahí. Hay un trabajo para hacer ahí. Que hasta ahora no se estuvo haciendo mucho. La buena noticia es que hay tiempo, no tanto, pero todavía hay un margen de tiempo para ir en la conquista, no le digo de ese voto, porque hasta suena frívolo, para la conquista de un corazón. Porque por ese corazón ya es un buen corazón. Bueno, entonces es solamente cuestión de descubrirlo. Insisto con esto, yo no creo que la sociedad argentina sea ni facha ni que sea odiante. Entonces, no dejemos que a esos corazones se los morfe ese odio tan banal que se propone en estos tiempos, ¿no? Hay mucho por hacer en ese sentido. No sé si cómo estamos de tiempo. No sé cómo estamos. Yo estoy colgadísimo con la charla. Nos quedan unos minutitos más. Bueno, yo dije que quería hablar con ustedes también y los quería escuchar, y seguramente si sigo hablando me voy a empezar a repetir. Así que para cerrar la idea, hay un camino, hay mucho para hacer, cada uno desde su propio ámbito de influencia, que puede ser o la cena familiar, o que puede ser la escuela donde trabajas, o que puede ser el ámbito laboral que sea. Tal vez conocen a alguien y tal vez hay un corazoncito más o menos noble y solidario que no se tiene que confundir. Bueno, ahí está la tarea. Al final esa es la organización, ¿no? Sentirse parte de una sociedad y compartirla todos los días, ¿no? Organizarse para hacerle el regalo a Gladys y también hablar de política con Gladys, porque no es ninguna boluda Gladys, pero todo el tiempo le estuvieron picando la cabeza. Bueno, ahí es hora de entrar.
hacer alguna pregunta, quiere compartir algo, ahí están levantando la mano. Diga. Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? Bien, gracias. Hay que agarrarlo de abajo. No lo agarré nunca de abajo. Bueno. Se apaga. A ver, me quedé más afirmado en tu mirada optimista sobre la gestión contrahegemónica y el saludo o la satisfacción por el surgimiento de emprendimientos mediáticos en contra de esa hegemonía desde una mirada tuya optimista. Me parece una mirada muy centrista. Ajá. En el interior no lo vemos así. Quiero decir, estamos en una barriga, no es el interior profundo. Pero no tenemos para ponernos tan contentos de que haya algo para saludar con optimismo o con futurismo respecto de el surgimiento de experiencias comunicacionales contrahegemónicas. Y estamos en el medio de la provincia de Buenos Aires. La batalla por el sentido es la madre de las batallas hoy por hoy. En todo caso le voy a ceder una derecha superior al poder de la militancia, si no sería muy derrotista lo mío. Pero vos también dijiste por ahí, saludando a la militancia, queda poco tiempo pero se puede hacer. ¿Por qué queda poco tiempo? Porque las elecciones son algo. Sí, pero ¿por qué estamos en conversando desde esta condición de ser inferiores y derrotados en la batalla de la comunicación? ¿Por qué tenemos que combatir lo hegemónico y estar dando la batalla por el sentido? Si no nos basta con decir la verdad, si los medios hegemónicos transforman la realidad y la verdad con un sentido contrario y se hacen creer en esa tergiversación. Y somos gobierno de 2019 y parece ser que el tema de la hegemonía en la comunicación no nos interesó. Y desde entonces muchos reclamamos, callada o expresamente, por aquella primavera de la ley de servicios de comunicación. Nos quedamos con esa idea de que no hemos hecho por la batalla de la comunicación, la batalla por el sentido. Y estamos ahora, a pocos días de la elección, con esta reflexión de que falta poco tiempo. ¿Por qué si somos gobierno? Hace 4 años que somos gobierno. Y cuando desde el 2019 se hablaba de reponer la ley de comunicación o reandar el camino que llevó a la ley de comunicación, de servicio de comunicación, para corregir de todo lo que se pudiera corregir, no se hizo absolutamente nada. Y no por reponer aquella, sino buscarle la vuelta. Estoy preguntándole qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer digamos, en sentido de crear poder? Porque acá no hay mensaje contrahegemónico, Julia. Guillermo, los periodistas de la barriga miran la televisión a la noche de los medios hegemónicos y no tienen mirada crítica sobre nada y repiten lo que repiten los analistas de los medios hegemónicos. Te hago una pregunta. Vos, ¿qué radio escuchás? Leo. Leo. ¿No escuchas radio? A veces a la mañana escucho las 7:50. Bueno, ahí tenés una radio para escuchar. ¿Y qué lees? Estoy hablando de hacer de poder, de crear una situación. No, que para ahora podemos hablar de los medios locales, que yo no conozco el panorama, pero ustedes me lo van a contar. No, empiezo por lo que te dije, lo que vos decías al principio, y no es por contradecirte porque vengo a escucharte. Sí. Honrosamente. Me puedes contradecir tranquilo,
la mirada, lo que tenemos acá no es lo que empezaste a decir acerca del surgimiento de experiencias contrahegemónicas. Sí, acá mirá, seguimos siendo víctimas de la hegemonía. Entiendo que vos sentís algo de ahogo y que no ves por lo menos que haya medios locales, entiendo, contrahegemónicos. Ustedes me van a contar si lo contradicen. ¿Cómo era? Me olvidé tu nombre otra vez. Guillermo. Si hay acaso, bueno, entonces cuéntenle a Guillermo porque no está enterado, pero me parece que si la respuesta es que sí hay, bueno, entonces eso es una buena noticia para vos que te llevas hoy de acá. Y después te voy a decir esto, yo nunca dije que hubiera paridad, y esto siempre cuando hablamos de contrahegemonía es porque hay una hegemonía, es decir, sí, hay un bicho grande del otro lado. De hecho, mi diagnóstico empezó muy oscuro, viste que empecé diciendo, los medios están concentrados, son de derecha, son mentirosos y odiantes. Después dije, bueno, pero hay buenas noticias, hay algunos medios contrahegemónicos que no son ninguna pavada, tampoco son tan pequeños. Somos bastante importantes, somos grandes, estamos dando una disputa, tenemos un montón de audiencia y hay que seguir engrosando esas audiencias. Pero de haber hay, ¿cuáles son los medios de acá? No, hay, de hecho, para agregar a la conversación, en realidad el medio hegemónico más grande que teníamos Sí. Está muy complicado en Olavarría, cambió de dueño hace un tiempo y tiene unos problemas importantes, como por ejemplo que hace mucho tiempo que no se pagan sueldos, bueno, grandes problemas. No sé qué me agregan ahí, que quiere agregar. Bueno, pero, también hay algo que es muy centrista, vos me lo empezaste a decir, Guillermo. Hegemónico tampoco. Hegemónico en el sentido de hegemonizar el mensaje. Claro. Bueno, no es solo, decir hegemónico no quiere decir solo grande, eso es lo que estás diciendo vos, no solo grande, sino con un mensaje que es como único. Pero también sucede algo, que es en realidad una parte del diagnóstico, de la que yo no hablé porque no me siento experta, que tiene que ver con que los medios ahora están concentrados en Buenos Aires. Pero existen los medios locales. Yo de hecho soy de Bariloche y yo en Bariloche escuchaba la radio de Bariloche y escuchaba la radio de Bariloche. A veces se repetían algunos programas de Buenos Aires, pero existen los medios locales y son súper importantes también. Me imagino que ustedes los deben consumir. Sí. Y es importante también que se puedan desarrollar medios locales para su propia localidad. Pero bueno, hay un tema que formaba parte de la charla que yo me lo recomí, que es el de las nuevas plataformas. Así que voy a aprovechar la pregunta de Guillermo como para retomarlo. Cuando hablaba del surgimiento de estos nuevos medios, y yo hablaba un poco de un panorama político y social que da surgimiento a estos nuevos medios de comunicación, con tales y tales características políticas, y me dediqué a plantear eso, me comí una parte fundamental que tiene que ver con que hay algo que habilitó y posibilitó que nosotros de la nada pudiéramos construir medios, que son las nuevas plataformas. Es la existencia de repente internet y la posibilidad de streamear un mensaje igual que una radio, pero por internet y directo a tu teléfono. Eso es una posibilidad que tiene que ver con la tecnología, muy reciente, pero que fue condición para existir. No es poca cosa. Y entonces, para resumir un poco el tema de las nuevas plataformas, bueno, las nuevas plataformas a nosotros nos permitieron simplemente existir, porque de otro modo y en otra época, para tener un medio de comunicación vos tenías que poner un fierro que había que ser millonario. O sea, tener una antena y tener una estructura muy gigante para poder pensar en tener una radio y llegarle a mucha gente, o ni hablar, tener un canal de televisión. Ahora con 2 camaritas te pones un canal de YouTube y si sos más o menos bueno y original, por ahí hasta la pegás, con 2 mangos. Bueno, eso es una cosa interesante de las nuevas plataformas que vinieron un poco a democratizar. Ahora, tampoco que las nuevas plataformas son en sí mismas la respuesta y la solución a todos nuestros problemas, porque después, dentro de ese universo que es internet, vos encontrás de todo. También en el universo YouTube, que lo que hace es permitir que cualquiera tenga su propio canal, hay un montón de cosas horrorosas y libertarios y liberales con mensajes horribles, odiantes y discriminadores y violentos
que también están ahí haciendo sus maldades en las nuevas plataformas. Entonces, la plataforma en realidad no es más que la posibilidad de darte un escenario. Después lo que vos vayas a hacer arriba de ese escenario, bueno, eso es otra cosa. No, eso es todo lo que te parece. Para agregar a la conversación de recién, es importante decir que en Olavarría hay muchos medios de comunicación, hay muy buenos comunicadores y hay muy buenos periodistas. La verdad es que sí, hay que decirlo. Y hay muchos medios de comunicación, hay muchas radios locales, hay portales de noticias. Hay una radio universitaria. Me llamaron el otro día de la radio universitaria. ¿Están las chicas con las que hablé? Bueno, alguien allá está levantando la mano, ahí va el mic corriendo, ya nos quedan unos minutitos y tenemos que cerrar. Me quedó claro algo que ya pienso, que es que los medios responden o trabajan para quienes los pagan. ¿Cómo hacemos para que lo pague la gente? Porque creo que uno de los grandes desafíos es la suscripción. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo pensás que se puede hacer en una ciudad intermedia, por ejemplo, como esta, donde por ahí aparecen medios nuevos, pero con prácticas viejas? Y entonces siempre vuelven a dominar los de siempre. Las grandes corporaciones, en Olavarría, Loma Negra, es imposible de eludir. Entonces, más allá de ¿Loma Negra tiene medios acá también? No, pero me refiero a que hay grandes empresas que hegemonizan la ciudad, coartan mucho la libertad, y los medios son vistos como un kiosco. El Diario Popular, una de las grandes entradas de dinero era un sorteo, el Popu Suerte. Entonces, más que un medio, era una timba, y muchos medios se transforman en timbas. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo pague la gente? Mirá, eso llega una vez que vos fidelizás a un público. La posibilidad de pedir que te banquen es algo que podés hacer una vez que recorriste otro caminito previo, que es haberte hecho querible e indispensable para esa persona a la que en algún momento le decís, che, bueno, ahora vamos a necesitar que ustedes nos banquen. Entonces, lo primero que hay que tener son oyentes. Lo segundo que hay que generar es un vínculo real con esos oyentes, y después ahí la suscripción va de suyo, o debería por lo menos aparecer. Pero bueno, primero tenés que pegar ese otro caminito de verdad, porque si hay gente que está escuchando tu radio y le gusta lo que haces y siente que a la mañana necesita poner tu programa como tomarse un café, cuando vos le digas, che, dale, ahora necesito que vos te pongas, debería ponerse. Y lo va a hacer. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta acá? No sé si el mic sigue corriendo. A ver. Bueno, quiero hacer una pregunta un poco más encarada a lo personal, como estudiante de comunicación y como seguidora de Julia. Vemos las redes sociales mucha violencia. Sí. En primer lugar, a quien hace política partidaria de los derechos y de la construcción de ellos, y principalmente a aquellas mujeres que hacen política, porque el espacio, yo considero que el espacio que vos abarcás y en el que trabajás, haces política. ¿Cómo fue el punto de tu carrera, o ese punto personal en el que vos decidiste asumir toda esa violencia mediática y de las redes sociales para poder hacer ese tipo de política, ese tipo de periodismo que vos llevas a cabo? Lo reflexionaba un poco también con lo que dijo Guillermo, de cómo romper un poco con esa hegemonía, y yo creo que todos los periodistas, los comunicadores y como ciudadanos tenemos la obligación de romper con esa hegemonía desde el lugar que nos toque, no esperar que esté todo servido, porque lamentablemente esa hegemonía no se va a romper sola. Pero bueno, nada, preguntarte qué punto o qué motivo fue el que vos te determinaste para asumir todo lo que hoy en día asumís, que no es poco, pero no, nada más que eso. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Es la pregunta?
Parece que el momento en el que yo empecé a militar, a mí se me hizo muy claro para qué iba a querer vivir yo y de qué quería que de qué iba a querer que se tratara un poco mi vida, y que seguro yo quería fundirme en una misión colectiva que trascendiera mi propia proyección personal. Yo no quería ir por el mundo, como dice Pepe Mujica, pagando las cuentas. Y eso, cuando uno empieza a militar, me parece que se hace muy claro. De hecho, por ahí antes está un poco más difuso, pero por algo llegaste a la reunión de militancia. Y ahí cuando yo empecé a sentirme parte como eso de un proyecto político que todavía tampoco tenía unos contornos tan claros como después empezó a tenerlo, ese debe haber sido el punto de partida donde después, bueno, qué sé yo, todo lo que hago en un punto lo hago en función de eso, de un proyecto colectivo. Y yo creo que me tocó tener más exposición, me tocará en algún momento de la vida, más, menos, pero que cualquiera que se sienta militante, aunque sea militante de su barrio, militante en un comedor, militante sindical y sea delegado de no sé qué cosa, eso es una vida dedicada a los demás y sin ninguna duda es una vida más interesante que andar solamente tratando de pagar las cuentas. Hermoso. Fuerte el aplauso, Julia Mengolini, en el Festival de Libros, segunda edición de La Barriga. Gracias, Julia. Gracias por venir.